Muchachos, chicos y chicas, ¿cómo están? Otra vez para saludarlos en hoy una clase de religión. Quizás muchos de ustedes se acuerdan que nuestra clase de religión iba a ser abordada básicamente desde todas las religiones del mundo. Y por eso es que no importara que fueras católico, cristiano, mormón, etcétera, etcétera, ibas a poder estar en mi clase porque básicamente íbamos a aprender de distintas religiones del mundo y de sus costumbres. En ese sentido, hoy vamos a comenzar retomando todo lo que habíamos visto en nuestras clases de religión anteriores. ¿Y qué habíamos considerado en nuestras clases de religión anteriores, chicos? Vamos a agrandar esto para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué habíamos estado tomando en nuestras clases de ¿Qué habíamos estado tomando en cuenta? Habíamos estado tomando en cuenta que las religiones surgen como una necesidad de la humanidad en torno a algo muy concreto, chicos. A ver, en principio, lo que hacía el ser humano, esto te lo he repetido cientos de veces, pero te lo repito por última vez, lo que hacía el ser humano era tener una contradicción muy fuerte con quién, con la naturaleza, hasta que logra derrotar a la naturaleza, logra dominarla, y es ahí que aparecen seres humanos que dominando la naturaleza, dominando a los animales, ya tienen una forma de desarrollarse en el mundo, dos actividades económicas muy importantes con las que ya no van a estar persiguiendo su alimento, la agricultura y la ganadería, muy bien. Pero también surge algo muy interesante, el excedente, ¿te acuerdas? El excedente, un pedazo, un grupo, un, algo de comida que no te vas a terminar de comer, que vas a guardar. Y este excedente te volvía superior a los demás, porque había personas que aún continuaban persiguiendo su alimento. Pero al ver que tú tenías excedente te decían, hey, dame de comer. Y tú les decías, si es que eras de este tiempo, claro, tú les decías, no, no quiero darte. Entonces esta persona, uno, o te robaba, o dos, simplemente te decía, bueno, ya yo trabajo para ti, tú me das un poco de ese alimento que tienes que no te vas a comer. Profesor, ya volé, no lo estoy entendiendo. ¿Por qué tendría yo de más comida? Porque estás ya no persiguiendo tu alimento. ¿Te acuerdas que antes el alimento se terminaba? ¿Por qué? Porque los mamuts se morían. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes tu ganadería y tu agricultura? Vas a tener tu corral con aves, con cerdos, con las, digamos, cérvidos, ¿sí? Y no vas a matarlos a todos. Digamos, tienes tres, tres megaterios. ¿Ya? Digamos que has logrado domesticar megaterios, tres megaterios. ¿No? Tienes al megaterio hembra, al megaterio macho y tienes a su cría. ¿No? Vas a hoy día matar al megaterio hembra. Su cría es hembra también. Vas a dejar que la cría crezca para que el padre se aparee con esa cría y den un nuevo megaterio. ¿Qué sucede? Que vas a comerte a la madre megaterio durante un mes, porque es un montón de carne. Vas a comerte a la madre megaterio durante un mes, pero esa, ese excedente que tienes de megaterios, que tienes dos megaterios que van a dar otro megaterio, te permite descansar tranquilo y saber que mañana vas a tener más comida. Y que así se pudra la comida de la madre megaterio, tú vas a poder tener dos megaterios más. Y así no es necesario que vayas a perseguir tu alimento. Muchas personas se van a dar cuenta de eso. Y unos te van a querer robar tu comida, tu propiedad, ¿no? Y otros van a querer trabajar para ti para que tengas tu propiedad. Profesor, pero ¿por qué no le damos a los que no tienen que comer? Bueno, en este tiempo aparece ese concepto, el de la propiedad por el egoísmo, ¿no? Entonces aparecen personas que para proteger su propiedad te decían, hey, no me toques mi propiedad, alto, no me toques mi propiedad, es mío. Si tú quieres algo de lo mío, de mi excedente, ya que tú no has podido domesticar animales, trabaja para mí. Pero no era suficiente el decirle, hey, basta, no era nada suficiente. Así que aparece el Estado. Aparece el Estado como una institución, como un organismo, como una estructura que te dice, hey, tienes que respetar la propiedad, si no, te mandamos a los soldados para que te capturen por robar. No le puedes robar la propiedad de otro, aparece también la propiedad. Entonces chicos, vamos viendo por acá, vamos a checar esto, ahí está.
Vamos viendo por aquí, mira. Tenemos un paint. Vamos viendo por aquí. Aparece nuestra amiga. Gracias a la domesticación de las plantas y animales aparece la propiedad. ¿Qué es la propiedad? El excedente. El excedente, ¿te acuerdas de alimento? Como yo ya no tengo que perseguir mi alimentación, ya voy a tener una cantidad de alimentos importante. Y eso se va a convertir en mi propiedad. Nadie me puede quitar mi propiedad si no viene el Estado y me captura. Entonces, ¿qué más va a aparecer por aquí? Vamos a tener al Estado. Estado, mira por acá. Mira por acá. Estado, con mayúscula. Estado. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado va a proteger, va a cuidar mi propiedad. Mira, así. El Estado va a proteger, va a cuidar mi propiedad. ¿Ya? Va a proteger, va a cuidar mi propiedad. El Estado protege mi propiedad. Ahorita es lo mismo, por ejemplo, si alguien se quiere meter a tu casa porque no tiene casa, tú vas a llamar a la policía y la policía pertenece al Estado, ¿cierto? Claro que sí. Ya, va a proteger tu propiedad. A la propiedad también se le puede llamar excedente, ¿ya? Excedente. ¿Cuál es el excedente? Ese producto que salió de la tierra o de los animales que es tuyo y no lo vas a consumir hoy día. Profesor, deberíamos darle ese excedente a los pobres. Bueno, ese es otro debate para otra clase. A ver, listo, aparece el Estado, pero ¿sabes qué? Aún así, aún habiendo un Estado que te diga, oye, no te robes la propiedad, aún así necesitábamos una forma de defender la propiedad porque había mucha gente que se quedaba con la propiedad de los otros. Es así que apareció algo más grande que la propiedad y más grande que el Estado. Ya, apareció algo más grande que la propiedad y más grande que el Estado aún. Ya, apareció un círculo azul que englobaba todo, conocido, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo se conocía este círculo azul? Mira, acá te voy a poner. Conocido como la religión. ¿Sabes por qué? Por varias razones. No era suficiente con decirte, hey, si tú me robas, el Estado te va a enviar soldados y te van a capturar por ladrón. También era necesario amenazarte y decirte, si tú me robas, un Dios te va a castigar. Profesor, solo hay un Dios. Ojo, tranquilo, estamos hablando de las primeras religiones, no de la religión que nosotros profesamos. Yo soy católico, por ejemplo. ¿No? Para mí existe un solo Dios y la Santísima Trinidad. Pero en estos tiempos existían distintos tipos de religiones. Antes de hablar de ellas, vamos a hablar cómo aparecen. Entonces aparece la religión para decirte, a ti que quieres robar, mira tú que estás aquí, a ti que quizás quieres hacerla de ladrón, quieres llevarte mi propiedad, te voy a decir, hey, si tú te quieres llevar mi propiedad, el Estado te va a llevar a como un ladrón. Y también de paso te va a castigar mi religión, te va a llevar a un infierno o a un lugar feo, donde no quieres estar cuando mueras. Robar es malo porque mi Dios te va a castigar. Para eso existió entonces la religión, para darle un refuerzo al Estado para que se proteja la propiedad. Profesor, hasta ahora funciona. Sí, en las religiones está prohibido robar. Profesor, pero yo he visto que muchos pobres se mueren y deberíamos darle a los pobres el excedente. Eso es otro debate, como te digo, ya eso lo vemos después. Muy bien, profesor, entonces la religión y el Estado están vinculadas. Sí, durante mucho tiempo han estado vinculadas, ya, vinculadísimas. Ya, profesor, entonces, según lo que estamos viendo, entonces hay una relación entre religión, Estado y propiedad, claro. Mira, y también surgió algo. Los que ya tenían un excedente, una propiedad, y que podían descansar tranquilos viendo que la religión y el Estado protegían su propiedad. El Estado lo protegía mediante la violencia. Acá lo vamos a poner. ¿Mediante qué protege el Estado tu propiedad? Mediante la violencia. ¿Y mediante qué protege la religión tu propiedad? ¿Mediante qué? Mediante el miedo. Por ejemplo, si tú robas, te vas al infierno. La religión protege tu propiedad mediante el miedo. Ya. Yo ya duermo tranquilo porque me protege mi propiedad y porque de paso tengo comida de sobra, que
no me va a faltar, no tengo que ir a cazar, no tengo que ir a recolectar, ¿no? Tengo comida de sobra. Para mí tranquilo, yo normal. Entonces, voy a poder hacer otras cosas que no hacía antes. Como antes vivía con miedo de que me hicieran daño, como antes vivía con miedo de que el mamut que cazara me matara, como antes vivía con miedo de que probablemente mañana no pudiera encontrar mamuts ni hierbas para comer, antes no podía hacer muchas cosas. Todo el día vivía pensando en que me podía morir, todo el día vivía pensando en que no iba a encontrar comida, todo el día vivía pensando en que no iba a estar vivo al día siguiente. Hoy ya estoy más tranquilo, encima he hecho mi casita, me he vuelto de nómade a sedentario, ya no estoy persiguiendo la comida, ahora me asiento en un lugar, hago una aldea y encima tengo la capacidad de reproducirme y dejar mis hijos por todos lados. Entonces, hoy también tengo tiempo para algo más, para observar el mundo. ¿Te acuerdas eso que te lo he dicho varias veces? ¿Cómo se llaman estos primeros señores que observaron el mundo? Se dieron cuenta que las estrellas se movían de un modo. Se dieron cuenta, por ejemplo, también que cuando aparecían nubes negras en el cielo es que iba a llover. Comenzaron a observar todo. Comenzaron a observar todo. Son unos señores muy interesantes que comenzaban a observar todo. Comenzaban a observar cómo es que el mundo funcionaba. Profesor, yo sé, esos son los científicos. Claro, puede ser. Pero antes estos supuestos científicos, ya, ahí le vamos a poner su gorrito, estos supuestos científicos, ya, antes, ¿qué hacían estos supuestos científicos? A ver, vamos a ver qué hacían, ya, vamos a ver qué hacían. Estos supuestos científicos se encargaban de, mira, como ya no tenían miedo de morir todos los días, observaban el mundo, observaban el mundo, observaban el mundo, pues, observaban el mundo. ¿Qué más hacían? Aparte de observar el mundo, qué más se le ocurría hacer? Explicaban también el mundo. No solo lo observaban, sino te decían, bueno, en el mundo llueve porque aparecen nubes negras. Ojo, eso no se lo explicaban a todos. Pero finalmente, hacían de nexo entre ellos, entre la realidad mejor y el mundo espiritual. ¿Cómo, profesor? No entiendo. Ya esto sí volé. No entendí. Mira, mira, tranquilo. Ahorita te voy a hacer entender. Ahorita te voy a hacer entender. A ver, vamos a ampliar esto. Hacían de nexo entre ellos y la realidad. ¿Qué significa eso? Que estos señores observaban y explicaban el mundo y su funcionamiento, pero no te iban a explicar el mundo funciona porque la ciencia y la lluvia cae porque el agua se condensa. No, no, no. Ellos se daban cuenta que había algo que convencía a la gente más que las explicaciones muy difíciles. Ahora quizás necesitas argumentar y explicar todo lo que conoces como hacer o meter floro. Ya, antes no, antes la gente no se convencía, pero había algo que sí los convencía y les daba mucho miedo. ¿Te acuerdas? La religión. La religión. Entonces estos señores van a explicar cómo funciona el mundo a través de la religión. Estos van a ser los primeros sacerdotes. Los primeros sacerdotes. Te van a explicar cómo funciona el mundo y de paso van a sacar provecho. ¿Cómo, profesor? Claro. Como ellos saben cuándo va a llover porque ellos han visto el cielo y tienen la capacidad para observar. Pero profesor, ¿cualquiera podría ser sacerdote? No. ¿Tú crees que tú viviendo, tú que estás cazando, que estás recolectando, que tienes que pensar en sobrevivir, te va a dar tiempo para ver el mundo? ¿Para hacer ciencia? No, no te va a dar tiempo. En cambio a ellos sí. Entonces, ¿qué pasó con estos señores? Tú venías y como sabías que ellos observaban el mundo, que ellos sabían la realidad a través de la religión, ya, ibas y le decías, señor sacerdote, ¿cuándo es que va a llover en mis tierras? Quiero saber porque ya no me queda mucha comida. Y el sacerdote te decía, bueno, va a llover de acá a un mes, pero si quieres que sea de acá a una semana, tráeme una ofrenda de lo último que te quede de alimento. Y tú le decías, señor sacerdote, pero ¿cómo le voy a llevar una ofrenda de lo que me queda de alimento? Me voy a quedar sin hambre. Bueno, es una semana sin comer por todo un mes para comer, así que depende de ti. Y le llevaban al sacerdote
kilos y kilos de alimento, digamos, ¿no? Lo que les quedaba. Y el sacerdote decía, bueno, eso va a pasar porque yo voy a hablar con los dioses de la lluvia. Y los dioses de la lluvia van a hacer que se acelere la lluvia sobre tu terreno. Y llegaba el momento y sí llovía. Entonces tú decías, oye, el sacerdote es un nexo entre la realidad y el mundo espiritual. El sacerdote habla con los dioses. El sacerdote tiene comunicación con el mundo de los espíritus. El sacerdote tiene comunicación con el más allá. ¿Te acuerdas? Habíamos visto ese tema. Entonces, es así que los sacerdotes se van a convertir en los hombres más importantes. Profesor, entonces, ¿de verdad él hablaba con los dioses? No, lo que pasa es que este señor sabía que iba a llover en una semana porque ya las nubes estaban ennegreciendo, ya apareció una estrella que cada vez que aparece se sabe que va a llover dentro de una semana, pero él te mentía y te decía, no va a llover dentro de un mes. Pero él sabía que iba a llover dentro de una semana. Por ejemplo, él también veía que los volcanes, cada vez que botaban cenizas, luego iban a botar lava. Entonces decía, mi Dios, que debe ser el Dios de todos ustedes, se va a expresar y va a botar toda su furia. Si ustedes no quieren que pase eso, bueno, deben darme una ofrenda. Para yo dársela a esa ofrenda, no a mí, sino a mi Dios y que mi Dios se tranquilice. Sacrifiquen a una persona, sacrifican a la persona más pura de su pueblo. Y esa persona la sacrificaban, la asesinaban o se quedaba con el sacerdote. Finalmente el sacerdote se daba cuenta que no iba a explotar el volcán y al final la gente se quedaba. Muchas veces se equivocaban también, pero bueno, él decía, el sacerdote que se salvaba obviamente decía, bueno, fue incontenible la ira y la furia de mi Dios, por eso no pude hacer nada, lo siento mucho. ¿No? ¿Te das cuenta? No hay pierde, no hay derrota. Entonces los sacerdotes se convirtieron en los hombres más importantes. Profesor, ¿pero sacerdotes de qué religión? Bueno, habían distintas. Ya hemos visto, por ejemplo, en la historia del Perú. ¿Te acuerdas los sacerdotes que creían en el mundo andino, en Viracocha, creían en el dios Sol, en la Pachamama, en Pachacamán, etcétera, 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 chicos? Distintos tipos de distintos tipos de dioses que a ellos les servían para explicar básicamente cómo es que el mundo funcionaba. Profesor, pero ¿por qué no lo explicaban así nomás? Ya te dije, porque la religión convencía más por el miedo. Es más fácil convencerte y decirte, si tú no me das tu ofrenda, mi Dios te va a castigar sin enviarte lluvias, que decirte no va a llover porque de acá a la próxima semana es temporada de sequía y las temporadas de sequía son así, cada cierto tiempo dan y es por un tema del fenómeno del niño y todo, algo que no vas a escuchar. Más preferiblemente te meto miedo, te doy miedo, ¿sí o no? Mejor, más fácil, o al menos en este tiempo. Es así que surgen los sacerdotes, las primeras religiones, para también proteger la propiedad, ¿te acuerdas? Pero esta explicación tan bonita que te va a venir en examen no sería nada sin explicar hoy las religiones abramánicas en muy cortito, porque lo que vamos a ver hoy día es el inicio de, de una de estas tres religiones. Acá tenemos tres religiones que provienen del patriarca o del conocido Abraham, un personaje de la Biblia que inició toda esta corriente de religiones de creer en un solo Dios. Antes de que se crea en Dios, en Alá, en Yahvé, en Elohim, en Adonai, como se le quiera decir, se creía en varios dioses. ¿Te acuerdas de las primeras civilizaciones que hemos revisado? Egipto, Mesopotamia, en muchos salones de historia hemos revisado esas religiones del mundo, ¿no? Y hemos visto que tienen distintos dioses. Mira, por ejemplo, en Egipto, Horus, tienen a Isis, ¿no? Tienen distintos dioses. En Grecia, por ejemplo, Zeus, Afrodita, el dios de la guerra Ares, Poseidón, el dios de los mares. También tenemos, por ejemplo, en la religión de los vikingos teníamos Freya, Thor, Odín, ¿no? Pero llega una religión, antes de eso, en la religión de Mesopotamia teníamos a Baal, ¿no? Que luego pasa a ser un demonio, a Belial, que también pasa a ser un demonio. Hay una religión que les gana a todas ellas, las termina derrumbando, las termina enterrando y dice, bueno, basta, basta, basta. Todos ustedes creen en muchos dioses. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y son básicamente las religiones que provienen de el padre fundador de la religión
católica, o bueno, el padre fundador de la religión, eh, judeo-abramánica, que finalmente se termina partiendo en tres. Es Abraham. Abraham, que podemos encontrarlo en la Biblia en los libros del Génesis, ¿no? Es el padre de todo. Pero hoy, antes de terminar de hablar de él, vamos a hablar que su religión dio origen a, o bueno, su forma de pensar de un solo Dios dio origen a varias religiones. A varias religiones, quizás tú profesas alguna de ellas. Mira, a la religión que profesamos casi todos los peruanos, casi todos, no te digo que todos. La católica, mira, la católica, que creemos en la segunda venida de Jesús, que creemos que Jesús vino para salvar nuestros pecados, que creemos que todos los 10 mandamientos de Moisés se convirtieron en un solo mandamiento, que eran ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también había otra religión, el Islam, los que creen en el Corán, que es como su Biblia, los musulmanes, ¿te acuerdas esos que van con sus turbantes? Ellos. Y finalmente tenemos la religión judía, ¿ya? Judía, que cree en los 10 mandamientos de Moisés, cree que Jesús fue un profeta, pero no fue el salvador del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también hay otros movimientos como el movimiento Rastafari, muy interesante, pero no toca hablar de ellos hoy día. La religión islámica, que es la que vamos a ver hoy día, es la segunda religión con más seguidores en el mundo, mientras que los cristianos, ojo, aquí vamos a hacer una separación. Mira, los cristianos, está bien que tengamos, a ver, vamos a borrar aquí ya. Los cristianos, está bien que seamos la mayoría en el mundo, pero no somos solo uno. Entre los cristianos aparece por acá, mira, en esta X están los evangélicos. En este círculo, que parece círculo, están pues los mormones. Mucho. Vamos a borrar. Ya. En esta X de acá están los evangélicos. ¿Te acuerdas de esas iglesias? Quizás tú perteneces a una. Fuente de Vida. También se hacen llamar cristianos. Fuente de Vida. Están también las iglesias de sanidad, ¿no? Cristianos evangélicos aquí. Por aquí tenemos en el círculo a los mormones. Por aquí tenemos en el cuadrado, ya, que parece un cuadrado, es más un rombo. Por aquí tenemos también a los testigos de Jehová. Y así varias religiones, pero el más grande grupo, que es el triángulo, el más grande grupo de los cristianos somos los católicos. Profesor, entonces usted me está diciendo que su religión le gana a mi religión. No. Simplemente te digo que históricamente pasa así. A mí, la verdad, si es malo o bueno, ya luego lo conversaremos. Pero dentro de los cristianos entran los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, fuente de vida, cristianos, católicos, ¿ya? Entonces, los cristianos somos la gran mayoría, somos 2.200 millones de cristianos en el mundo. Luego, la otra religión, el Islam, es la segunda religión más importante. Profesor, pero el Islam no es como la cristiana, que también se divide en varios. Claro que sí. Y la cristiana se divide en varios gracias a varias divisiones que tuvieron, que también vamos a estudiar en este curso, desde el cisma de Oriente hasta la Reforma Protestante. Profesor, eso lo vamos a ver en historia, solo con quinto y con cuarto. Pero conmigo esto lo vas a ver en religión. Mira, el Islam. El Islam también se divide en dos, chicos. Se divide en los suníes, ¿ya? Y los chiitas. Pero eso es para otra historia. El Islam es la segunda religión más importante del mundo, ¿ya? Después de los cristianos. Es la segunda religión más importante del mundo, y el lugar central en donde se profesa esta religión se encuentra en la Meca. Se puede decir que todos los árabes son musulmanes, pero no se puede decir que todos los musulmanes son árabes. ¿Qué? No entendí, profesor. Claro, ahorita te explico. Este es el símbolo oficial de los musulmanes. Se puede decir que todos los musulmanes son árabes porque se puede decir que básicamente la religión islámica surgió y floreció, o sea, se expandió también en Arabia Saudita, en los países árabes, Irán, Irak, ¿no? Un montón de esos países
en donde hablan, por ejemplo, la lengua árabe, ¿no? Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria y países así parecidos, países del Medio Oriente. Pero no son todos los únicos países que profesan el Islam. No son los únicos países que profesan el Islam, chicos. Hay otros países también, por ejemplo Indonesia. Indonesia profesa el Islam, a pesar de ser un país que es un país donde la cultura china y la cultura de Asia tiene más influencia que la cultura musulmana. Indonesia es un país enteramente musulmán. Hay musulmanes en Brasil, hay musulmanes en Perú, hay musulmanes en Estados Unidos. La religión musulmana tiene cada vez más seguidores, ¿ya? Esta religión de la media luna con su estrellita tiene cada vez más seguidores inclusive en algunos lugares que la religión cristiana, ya, mucho más seguidores que la religión cristiana en algunos lugares. Luego hay otras religiones, mira, todas estas las vamos a ver en nuestra clase. Pero básicamente para explicarte un poquito del origen de la religión musulmana, vamos a explicar simplemente que en algún momento de la historia, en medio de las guerras por la expansión de distintos imperios, tanto los imperios de Roma como los imperios de Egipto, ¿no? Como los de Fenicia, existe un señor que se llama Mahoma, o también le llaman Mohammed en inglés. Y este señor escapando de una persecución, este señor era un comerciante, escapando de una persecución de los distintos imperios que estaban en pelea, escapando por el Medio Oriente, dice que se le aparece el ángel Gabriel, ese ángel Gabriel de nuestra religión católica y de la religión cristiana. Y este ángel Gabriel básicamente le da una revelación, la revelación de crear su propio culto, su propia religión, ¿no? Entonces, chicos, yo creo que eso hasta hoy es todo lo que vamos a ver, el origen de la religión musulmana. Profesor, aquí debería enseñarme la religión católica, los versículos. No te preocupes, llegará ese momento. Quiero que conozcas que hay otras religiones en el mundo para aprender a respetarlas y vivir en armonía. Muy bien, chicos. Acuérdate que todas estas religiones forman parte o bien de una raíz, la religión abramánica, que es la religión del patriarca Abraham. Chicos, yo sin más me retiro. La próxima semana estudia esto, más o menos, porque vamos a tener una práctica de 3 preguntas. Y esa sí va a ser por Zoom. Así que cuídate mucho, ya nos vemos. Hasta la próxima clase. Adiós.